Dice el equipo que si no le vamos a preguntar al magistrado por el documental de la cocaína. Bueno, eso vendrá naturalmente, aunque ya lo han criticado por hablar acerca de eso, pero tenemos muchos temas con el ex procurador general de la República y ex ministro de Medio Ambiente también, y vamos a conversar con él desde que nos lo llamen Fariñas para hacer esa... Bueno, claro, ese es el documental de una fuga realmente espectacular de estos señores hace un tiempo, y ya criticaron al magistrado porque él quiso ser protagonista o habló de lo que había ocurrido, y entonces le dijeron que eso era un oportunismo de parte del magistrado. Sí, lo estamos llamando. Y bueno, a propósito del caso que mencionábamos, el 18 continúa la vista de la audiencia de medida de coerción del caso de los hermanos Espaillá. Sí, claro que sí. Esto parece, hay incluso encuestas preguntando cuál será la medida a poner. Ya lo tenemos. Aquí está. Magistrado, buenas tardes. Magistrado, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes. A ti me aprecio muy grande. Como provinciana decía que a nosotros nos gusta quedarnos en nuestros municipios, aunque usted está en campaña permanente, aunque debe vivir de su oficina por allá, ¿no? Sí, y aquí esperanzado de que tal vez llueva en Santiago, un cielo nublado, algunas amenazas de gotitas de agua, un calor fruto más allá de los calores normales. Vamos a ver si llueve. Esa es nuestra esperanza hoy en Santiago. Qué bueno comenzar con la lluvia, magistrado, porque usted advirtió durante su gestión como ministro de Medio Ambiente que a pesar de las malquerencias que genera la política y el partidismo, muchos le reconocen una gestión realmente prudente y eficiente. ¿Usted cree que ya nos queda poco por hacer para salvar el ambiente en la República Dominicana, en la isla deforestada, o tenemos tiempo todavía? Yo lo que creo que ojalá que mantengamos siempre la esperanza. Tal vez eso es tan importante como lo mismo que está sucediendo. No siento verdaderamente que como nación, independientemente de gobierno, nosotros como ciudadanos, estamos haciendo lo que nos corresponde. Continúa todo el proceso de desmonte de nuestros bosques. La contaminación de residuos sólidos en nuestros ríos y en nuestras áreas es enorme. Lo que estamos viendo con las aguas, los ríos secando, y ni hablar con el sistema arrecifal y el blanqueamiento de corales, la desaparición. Vamos a un paso muy rápido de autodestrucción. Magistrado, y hay que hacer algo, ¿no? Y no creo que lo estemos haciendo. Siempre se habla de unos intereses. Así como en la época de la Guerra Fría hablábamos de las deficiencias de los sistemas. Es el sistema el culpable, ¿verdad? Entonces, ahora se habla de los intereses. ¿Quiere decir que es imposible enfrentar esos intereses que mantienen las cuencas de los ríos afectadas, que provocan y desmontan y deforestan, y sencillamente no ocurre nada? A mí no me gusta, y sobre la marcha he ido como tomando un cambio en la visión de las cosas. A veces uno solo acusaba y un sector, y a los poderosos, a los grandes, y veía como siempre a alguien como para yo librarme de culpas. Uh-huh. Nosotros estamos, por ejemplo, trabajando en un sendero que se llama El Saltadero, en Santiago, hermoso, que lo tenemos como sendero educativo con muchas dificultades. Y es impresionante cómo cada fin de semana está lleno de botellas, de basura, de desastre, se destruye todo a pesar de las informaciones, del esfuerzo. Entonces yo de nuevo me pregunto, ¿somos todos de una manera u otra? ¿Es simplemente nosotros acusar intereses?
son los intereses chiquiticos de algunos o grandotes de otros, pero son intereses de que la gente no quiere asumir compromiso, quiere las cosas más fácil, no tiene conciencia del daño que hace, cree que no va a tener hijos, ni nietos, ni bisnietos, o no los respeta, o cree que respetar un bisnieto que no ha nacido, a un nieto que ya nació, es hacerle un regalo en Navidad, pero dejarle un planeta o un país destruido. Es más allá, es más profundo. Tú te encuentras con que en Valle Nuevo, por ejemplo, sí, hay intereses de gente poderosa, pero también hay intereses de gente no poderosa, pero también hay negligencia, hay apatía, pero también hay ese laissez-faire, ese paseo de que aquí no hay nada que hacer, ¿para qué buscarme problemas? ¿Para qué estar en lío si yo puedo estar como funcionario en un escritorio tranquilo, sin hacer nada, yendo a un restaurante? Entonces se va mezclando todo esto, y al final los resultados no son los mejores. Mire, hay una denuncia sin eco de la bióloga Ángela Guerrero a propósito de lo que se pretende hacer con el Jardín Botánico. Usted sabe que gestiones sucesivas han preservado la flora del Jardín Botánico, las especies que hay ahí que permiten que vengan biólogos y botánicos de todas partes del mundo a estudiarlas. ¿Usted tiene conocimiento sobre eso, al parecer, para extender una vía? Y quizás claro que sí. Nos enteremos cuando ya no existan los árboles que ha denunciado la bióloga. Claro que sí. Y Ángela hizo un buen reportaje que merece toda la atención. Y puedo decir que aún en el gobierno nuestro hubo un intento en esa misma línea, una propuesta, y fue rechazada. Y ahora parece que se quiere retomar nuevamente. Y eso no me parece correcto. ¿Cómo en vez de nosotros cuidar vamos a destruir? ¿Cómo en vez de nosotros proteger vamos a desmoronar una serie de bancos genéticos, de especies que están ahí, de algo que se construyó con tanta dedicación que es imposible volver a hacerlo en 5, 10, 15, 20 años? Ojalá que ese proyecto ni remotamente se le ocurra al gobierno de destruir gran parte del Jardín Botánico de Santo Domingo. Mire, hay una para que la gente entienda, sí, lo que se quiere es ampliar avenidas, redes viales y buscar esa zona como es del Estado. No hay que desalojar gente, no hay conflicto y es más fácil hacer cualquier cosa. Eso era lo que le iba a comentar, que hay una percepción de que eso se va a hacer, lo denuncie la bióloga o no lo denuncie, o lo avale usted o lo digamos nosotros, que eso es una decisión oficial. Y como usted dijo, nadie está pensando en lo que va a ocurrirle a las generaciones pasadas y es mejor inaugurar y no sembrar. No, sería una locura, es una locura, como sería lo que se está haciendo, por ejemplo, en Sierra de Bauruco, ahora mismo, con el tema de Bahía de las Águilas y todo ese proyecto. Ahí no se respetó nada, ni el área protegida, el parque, las amenazas futuras, el sistema recifal, y de nuevo destruimos cosas que construirle es casi imposible, que a la naturaleza le costó millones de años, y con una simpleza mental venimos y destruimos todo. De verdad que duele, que duele. Magistrado, ¿no sería algo, no una ficción, pero en el caso de instituciones como de ministerios tan importantes como el de Medio Ambiente, que a todos nos debería interesar lo que ocurre ahí, que existiera una especie de consejo de exministros, que lo que ustedes hicieron antes pueda ser continuado por las gestiones sucesivas? No sé si un consejo resolvería eso. Es más, dado los temas políticos, me parece que no sería ideal, pero que no sería ejecutable. Pero el tema de la continuidad como filosofía de gobierno, yo creo que sí debería ser un principio general, porque si cada quien va con un librito, exacto, o si cada quien encuentra que lo que hizo el otro está mal, entonces no vamos a avanzar, porque a mediano y largo plazo, en 2 años o en 3,
o aún en 4 que tú ocupes de ministro, no te va a dar tiempo a completar proyectos. Y por eso la continuidad del Estado, para mí al menos, desde el punto de vista de mi visión de lo que debe ser la administración pública, es fundamental. Es un eterno comenzar y así no podemos llegar a buen puerto. No, y si tú cancelas a los técnicos y cancelas a todo el que está, cancelas la memoria histórica, todavía es peor. Entonces ni siquiera le das continuidad, es peor, ignoras lo que se hizo y cómo se hizo y las experiencias aprendidas. Una de mis críticas, por ejemplo, con Valle Nuevo, es que ahí se hicieron inventarios, ahí se revisó cada uno de los ocupantes, quiénes eran reales, quiénes no, quiénes eran pobres, quiénes eran ricos. Y viene un nuevo gobierno y desconoce eso y luego reparte muchísimos millones de pesos sin uno saber cómo ni a quiénes. Magistrado, y al final entonces las cosas no salen bien. Yo recuerdo el entusiasmo con unos reportajes y específicamente voy a mencionar el periódico donde lo vi, en Diario Libre, como ya se declaraba Valle Nuevo libre de depredadores, había una especie de renacimiento. Al parecer aquello se detuvo. ¿Por qué? No solo que se detuvo, sino que hubo retrocesos, sobre todo en la zona sur, en el lado de Ocoa, nuevas penetraciones, nuevas destrucciones de vegetación y de bosques, invasiones, intolerancias, indiferencias, y eso está pasando. Lo mismo con los haitises y con otras áreas protegidas. Pero ahora voy a apelar al político. ¿Y qué pasa con las protestas de defensa de esos entornos, de esos enclaves de la naturaleza tan necesarios? ¿Por qué no escuchamos lo mismo que se escuchaba antes? ¿Será real en términos de impacto a quienes toman decisiones? A veces mediáticamente influye, pero yo siento que los que toman decisiones todavía no tenemos o no tienen conciencia real del tema. Es más de boca, es más superficial, es más de moda, pero como digo yo, una vez siendo senador, cuando asumí la defensa de Bahía de las Águilas y de las tortugas tinglares, que son especies en peligro de extinción, únicas, hermosas, una cosa fuera de serie, y alguien me dijo, perdóname la palabra, pero ¿qué es lo que tú jodes tanto con esas jicoteístas? Ajá. Y era un senador. Sí, recuerdo. Y él tal vez no tiene la culpa, simplemente no tiene conciencia, no conoce bien lo que está la realidad ni el impacto de todo esto. Bueno, es lamentable y peligroso lo que nos podría pasar a todos en esta parte del territorio, sobre todo que tenemos la experiencia de la parte oeste. Como una locura, el país más despoblado del planeta. Marrón y una parte es verde. El país más deforestado del planeta. Exacto. Y las fronteras políticas solamente lo vemos nosotros los seres humanos, la naturaleza no la ve. Eso no existe para la naturaleza. Lo que sucede en Haití es igual que sucediera en Valle Nuevo para los dominicanos, o en los haitises, o en cualquier zona de este lado de la isla y viceversa. Tenemos impactos recíprocos en cada una de las decisiones. Y le duela o no le duela a nosotros los dominicanos, tenemos que trabajar para nosotros y para Haití. No hay otra solución. Nosotros tenemos que ser doblemente protectores de nuestro espacio, de nuestro hábitat, de nuestras montañas, de nuestros bosques, de nuestras áreas protegidas, doblemente eficientes, sensibles, porque del otro lado lo que viene cada día es peor. Y quedan 2% de superficie de bosques originarios o 3% en Haití, pronto va a desaparecer. Los bosques que no son originarios también están en un proceso rápido de deterioro. El tema de las aguas en Haití es una locura. Hoy la presa de Peligre, si coges Le Novelista, el periódico haitiano, te ves que hay serias discusiones sobre el futuro de esa presa, y esa discusión fue hace una semana o dos. La sedimentación, la imposibilidad de generar electricidad, de suministrar agua a los canales de riego. Cada día más difícil la situación de Haití. Y República Dominicana tiene que saber que Haití es parte de la isla, y lo que allá pasa nos
nos golpea a nosotros también. Definitivamente. Y ahora que usted dice que lo debemos ver con unidad en ese aspecto, que la naturaleza no tiene frontera, yo recuerdo cuando el terremoto, que muchos especialistas decían, no, fue un terremoto en la isla, que afectó allá es otra cosa, pero fue un terremoto en la isla. Magistrado, vamos a la serie que está mirando todo el mundo. Usted, al documental, ¿usted sabía que eso iba a ocurrir? ¿Ya le dijeron que usted está sacando capital político de algo que usted participó? Yo me estoy dando autobombo, no solo eso. Que tengo un amigo que vine a salvarme y yo le dije, no, yo cobro $500 por autógrafo, porque yo estoy muy comparón. Y por foto, cobre más. ¿Cómo? Y una amiga me dijo, pero tú sí saliste buen mozo. Sí. Usted sabe que quienes vivimos situaciones nos cuesta como explicarlas, y muchas personas, sobre todo más jóvenes y que no vivieron esto, dicen, pero ¿qué fue lo que pasó? Yo todavía hasta recuerdo muy bien uno de ellos que estaba en un centro médico nuestro, en el Polígono Central. ¿Cómo lo localizaron a usted? ¿Cómo fue el contacto? Cuéntenos. Mira, esa grabación, se hicieron 2 grabaciones para los franceses. Yo incluso cuando salió esta, yo estaba confundido porque yo creía que era otra en la que yo había trabajado. Pero esa me dicen que la compró Movistar y que la van a pasar en España, pero que es diferente, son 4 capítulos, esta tiene solo 3. Es un tema que apasiona mucho, sobre todo a los franceses, es algo de película, no solamente el tema de el transporte de las drogas, sino también la forma en que se produjo la fuga, y todavía más de película, la forma como se capturó a los que planificaron la fuga y luego fueron extraditados aquí o traídos, deportados hacia la República Dominicana. Son 3 etapas que tiene ese caso. Por eso tanto el impacto, eran 2 militares de mucho reconocimiento, los pilotos en Francia, habían sido miembros de cuerpos élites, era una gran cantidad de drogas, era una mafia en Holanda, en Francia y en otros países europeos muy, muy fuerte. Y finalmente la política incidió mucho porque la extrema derecha francesa se involucró en el tema, defendiendo a los pilotos, usando el tema como una visión político partidista, casi oportunista, y peor todavía, algunos integrantes de esa extrema derecha decidieron ser Superman y pensar que, bueno, esto es una selva y que ellos podían hacer lo que quisieran. Y organizaron la fuga. Tal vez lograron lo que quisieron de la fuga, pero no lograron impunidad. Y tal vez una de mis mayores satisfacciones en toda la Procuraduría es que luego de 2 semanas de trabajo intenso, de muchas horas diarias, a los fines de que no se produjera esa burla contra la soberanía de la República Dominicana, logramos apresar en Egipto al autor del crimen y traerlo desde Egipto con oficiales dominicanos hacia la República Dominicana y ser sancionados y condenados en República Dominicana al autor. Eso es un precedente muy fuerte para el mundo, de que República Dominicana puede ser un país pequeño, pero usó sus mecanismos legales internacionales y defendió su honor y su prestigio, y nadie puede venir ahora con una burla sobre el país, porque por lo menos hay ese precedente. Sí, realmente podría ser una burla, considerarnos una isla perdida ahí, náufraga. Ahora viene un tema, porque usted, ¿verdad?, ministro de Medio Ambiente, Procurador General de la República. Hay un gran entusiasmo de representantes de grupos fácticos y de personas muy cercanas al presidente de la República, porque descubrieron que la solución a todos nuestros problemas está en el Ministerio de Justicia, y ya yo me imagino la ceremonia de promulgación. Con la experiencia que usted ha tenido, bueno, como senador, pero sobre todo como Procurador General de la República, ¿le convence la idea? ¿No piensa que es un trajecito a la medida de alguien y para alguien, y que sencillamente le quita atribuciones al órgano que debe ocuparse con una dirección, como dice la ley, de este caso?
Mira, yo dije una palabra que para mí ese proyecto de ley es patético. Y si el gobierno insiste sobre eso, es más patético el gobierno que la misma ley. Hacer un ministerio de justicia solamente para las cárceles o el sistema penitenciario de la República Dominicana es una vergüenza y un hazmerreír para cualquier sistema de justicia latinoamericano y del mundo. Yo espero que alguien le diga al presidente que paren eso, que eso no tiene sentido. Luego le agregan algo de derechos humanos, de algo que ya está en el defensor del pueblo y que también es más cosmético que otra cosa. Y otro punto que son los 4 los abogados, o 5, 10, o 15, o los 20 abogados que puedan tener la consultoría jurídica para la representación del Estado. Eso no tiene sentido, eso no tiene sentido. La ley tiene, como quien dice, el que hace la ley, el que hace la trampa hace la ley, ya me olvidé del bendito refrán pero la ley dice que se podrán crear oficinas regionales y provinciales. A veces yo pienso que es para generar más burocracia, más dispendio, más botellas, porque yo no le veo honestamente ningún sentido. Más dispendio en un país donde se cayó la inversión pública, donde en estos últimos 70 años nunca habíamos invertido tan poco, agregándole que nunca había visto tantos préstamos. Entonces, ¿para qué crear más burocracia? Y si no hay dinero para un puente, no hay dinero para una escuela, todas las obras están detenidas, a buscar 3.000, 4.000 millones más para un bendito ministerio que perfectamente puede ser una dirección general como lo es, sin agregar a más empleados que lo que se requieran en los agentes penitenciarios en la medida que avance el modelo que se quiere construir penitenciario. De verdad que yo no lo entiendo, a menos que sea para mayor dispendio y botellas y clientelismo, lo cual tampoco lo entendería, porque yo, presidente de la República, trataría de terminar las obras y no desperdiciar el dinero y dejar algún tipo de legado en estas obras de infraestructura al margen de lo institucional. Magistrado, hay 5 viceministerios ahí que casi tienen nombre, ¿no?, de personas que lo quieren ocupar, pero óigame esto, y es lamentable porque opiniones como la que usted expresa y otras personas, aunque de minoría, no son evaluadas, y como le digo, yo pienso que eso está a un tris de promulgarse. Pero ¿qué va a pasar entonces con una ley tan esperada y comentada, la ley orgánica 113-21, que yo creo que sencillamente no se está aplicando? Esa ley ha sido como un secreto. Yo no sé si fue porque la promulgó la vicepresidenta de la República, porque el presidente no estaba aquí cuando se promulgó, pero incluso con toda la ficción de los radares, ahí dicen esa ley que no se permiten celulares en los recintos, pero estamos haciendo otra cosa, divorciada del predicamento legal. ¿Y cómo solucionar todos estos entuertos? Yo sospecho que ellos no saben que promulgaron esa ley. Eso es lo que yo pienso. Me da la impresión. Porque si lo que se quiere es descentralizar administrativamente, perfectamente se puede hacer con esa ley. Lo que se vaya a hacer de desarrollo al sistema penitenciario se puede hacer con esa ley. No hay que crear un ministerio y gastar más dinero en burocracia, en botellas, en personal. De verdad que no tiene el más mínimo sentido. El gobierno lo que tiene que darle prioridad al sistema penitenciario, dar los recursos, darle seguimiento y más que nada ponerle pasión. Porque si no tienen pasión tampoco, por más dinero que haya, tampoco camina para ningún lado. La verdad es que durante 5 años se olvidó realmente el sistema penitenciario. Eso yo no lo puedo entender muy bien, magistrado, eso. ¿Tú sabes qué es lo peor? No es ni siquiera el deterioro de las plantas físicas o esta discusión sobre las parras. Lo peor es el recurso humano. Mira, aquí hubo 2 experiencias hermosas. Los AMED de Jan de Germán, en temas de policía y el sentido del honor y el orgullo y la honestidad, y los agentes penitenciarios. Yo veía esos agentes penitenciarios incorruptibles, manejando las cosas más delicadas y con un sentido del honor que yo me engranojaba, igual que con los AMED. Y poco a poco se va deteriorando. Muchos de ellos se fueron a los Estados Unidos, se perdió muchísimos recursos humanos.
Y eso hay que retomar ese espíritu. Y yo creo que eso es lo fundamental, Laura. Mire, y de nuevo parece que vamos a tener la discusión sobre el Código Penal. ¿Qué piensa el ex Procurador General de la República sobre esta nueva jornada que nos va a ocupar el tiempo y el espacio? Código Penal porque ocurrió algo y descubrimos que las sanciones son mínimas, entonces rápidamente necesitamos que ese Código Penal se promulgue. Yo sí pienso que en vez de gastar tanto tiempo y energía creando ese Ministerio de Justicia, lo que debieron centrarse no solo en la reforma del Código Penal. Aquí se requiere una segunda ola de reforma judicial que abarque el Código Procesal Penal otra vez, a revisar cultura y ver cómo yo rompo culturas mediante la normativa, que no es tan fácil, pero se puede. Y entonces es tiempo de que el gobierno, de que el presidente Abinader tiene 3 años por delante, le dé inicio a la gran segunda ola de reforma judicial. En todos, en el Código Penal, que es vital, fundamental, en el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil, que fue una iniciativa de la primera gran ola de reforma con el presidente Fernández, el Código Civil, recuerdo a Mariano Germán, que hizo un trabajo extraordinario en todos esos borradores, que podamos nosotros retomar todo el tema normativo y que podamos avanzar. Y luego todo el tema ya de buenas prácticas, que yo creo que es vital. Óyeme, la justicia todos los días es más cara, más difícil para la gente pobre, más lenta, menos transparente. Y en vez de ir como avanzando, yo siento que o nos estancamos o retrocedemos. Y a propósito de esa ola que usted propone, usted fue un participante estelar en todas aquellas discusiones para abocarnos a un nuevo código procesal, pero realmente el resultado ha sido frustratorio, Domínguez Brito. Y aquello que ustedes repetían del tránquenlo, que yo auguraba que eso no se... ¿Qué nos pasó entonces? Que nosotros, aún con la misma norma, tenemos las mismas viejas prácticas. Y por eso soy partidario de, ante estas experiencias adquiridas, las normas que sustituyan, entre comillas, las nuevas normas, tienen que crear mecanismos de peso y contrapeso, y de evaluaciones y de sanciones. No podemos seguir así. Un caso no penal no puede durar 4 años, una medida de coerción no puede ser un juicio. La justicia civil tiene que tener nuevos ingredientes que descongestione la resolución alterna de conflictos. En el área civil, comercial, tiene que tener más fuerza. En materia laboral, la conciliación tiene que eliminarse, esa conciliación judicial con vocales dentro de los tribunales y probablemente volver al sistema anterior de los inspectores de trabajo en la conciliación. Hay que volver a revisar todo esto, pensando en la gente, en la ciudadanía. ¿Cómo yo hago que sea más fácil para la gente accesar y tener respuesta del sistema de justicia de la República Dominicana en un tiempo razonable y con costos razonables? Bueno, eso es una tarea pendiente. Mire, y como santiaguero que conoce su provincia, que conoce los municipios, algunos se atreven a decir que el narcotráfico ha tomado territorio importante en la provincia. ¿Usted qué piensa al respecto? Yo no lo veo así, de verdad que no. Siempre lo dije. Incluso alguien decía que Santiago tenía los niveles de homicidio más altos. Tampoco es así. Cuando uno ve las estadísticas, no, Santiago es la segunda ciudad, ha tenido carteles, muchos ligados a la política. Hay otras ciudades que también por su naturaleza costera se prestan con otras modalidades a que hayan carteles de drogas. Pero en sentido general yo no me aventuraría a decir que Santiago tiene niveles más altos o más bajos que cualquier otra provincia con características parecidas en población y recursos. Bueno, magistrado, usted sabe que cuando decida venir a la capital, tiene aquí un lugar... Yo voy la otra semana a ver si nos juntamos personal allá. Exactamente, para conversar frente a frente. Gracias por su tiempo. Y dejando el protocolo, vamos a darle un abrazo al gran Tony Enríquez, que es tu amigo y mi amigo. Claro. Donde quiera que esté. Ese muchacho está en la esquinita, allá en Puerto Plata. Está aquí Tony Enríquez en el país. En Puerto Plata, él tiene ahí, él alquiló un pedazo
y él hace vida ahí. Está trabajando como tributario allá. Ah, bueno. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Estuvimos conversando con el ex Procurador General de la República, ministro de Medio Ambiente, senador, político, aspirante a la presidencia de la República en varias ocasiones, Francisco Domínguez Brito. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Fariñas, y regresamos con ustedes.